¿Cómo estás? Quisiera darte las gracias por quedarte acá. He tratado de ser súper cariñoso y respetuoso con cada momento. A veces he querido ser súper respetuoso con los hermanos que son de X denominación, a los que son católicos, a los que son de una interpretación historicista, a los que se creen en la iglesia remanente, a los hermanos que creen en el rapto y son pentecostales. He tratado de ser cuidadoso y respetuoso. Si por ahí me he pasado eh, o te has sentido ofendido, perdóname, no quiero ofender a tu denominación, no quiero atacar la interpretación de tu iglesia. Quiero que seas una persona pensante y que mires en Cristo. Y si tú en el lugar donde estás puedes abrir los ojos de las personas que lideran tu congregación y mostrarle a la luz de la palabra lo que el Señor quiere mostrarte, que así sea. Que el Señor te bendiga, que podamos seguir entrando en este tema. Quiero leer un versículo de introducción que dice: escribe esto al ángel de la iglesia de Éfeso. Hicimos una pequeña introducción que fue bastante larga para meternos en el tema de las iglesias, pero no queríamos dejar temas afuera, por eso quizá hemos dado harto hincapié y le hemos puesto harto contexto a este tema. Eh, También existe una carta de Pablo hacia Éfeso. Hicimos mención a eso, como el Señor a través de la carta a los Efesios se nos dice claramente que el sello de Dios es el Espíritu Santo. En el capítulo 1, el capítulo 4, y también que Jesús es la cabeza de la iglesia. Y eso es lo principal. Nosotros somos los manos y los pies que el Señor va a dirigir, pero tienes que dejarte dirigir, porque bienaventurado es el que lee, el que escucha esta profecía, pero el que hace caso, el que cumple, el que guarda la profecía, ese es el verdadero. Si tú lees y escuchas, estás cumpliendo con una parte, con el 73%, 73.3%, pero te falta todo el resto, o perdón, quizás menos. Te estás quedando con el 33.3% sin hacer. Estaríamos hablando de que sería un 66.6 que has cumplido. No es para hacer cálculos de ese tipo, si quería solamente hacer esa mención. Pero vamos a entrar un poquito más de lleno, porque obviamente vamos a meternos en la profecía que debemos cumplir, y el resto nosotros vamos a ser colaboradores del Señor, porque el Espíritu del Señor, al ser sellado, moverá a la iglesia para hacer un trabajo espectacular en el periodo de la tribulación. No estaremos raptados, estaremos trabajando bajo el sello del Espíritu Santo, bajo el sello de Dios, orando junto con el Señor para mostrar verdaderamente su revelación, quién es Él. Gracias, Señor, porque algunas personas están entendiendo esto, están aceptando esta realidad, esta verdad. Es difícil, es complejo, tenemos paradigmas, tenemos preconceptos, tenemos interpretaciones que ya se han enquistado en nuestras vidas y cuesta cambiar el foco, a todos nos cuesta. Pero tú, Señor, eres quien va revelando. Así como en la vida del justo, Señor, tú te vas mostrando como la aurora, que va de a poco, en aumento, hasta que se muestra verdaderamente toda la verdad. Y esto quiere decir que la verdad es progresiva, y que hasta que salga el alba, Señor, tú seguirás mostrándonos la realidad. No puede ser que yo me haya quedado con una mirada de ti, de lo que tenía hace 5 años, y no siga creciendo en el futuro. Espero, Señor, que tú nos sigas dando nueva luz para compartirla con el mundo. Si hemos recibido de gracia, que demos de gracia. Todo lo agradecemos en tu nombre, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos a ir entrando más en terreno en los mensajes individuales, porque esto es importante. Éfeso
el Señor Jesús eligió a la iglesia de Éfeso por su perseverancia y las buenas obras y por haber probado y rechazado a los falsos maestros que acosan a la iglesia. Eso es muy importante. Al final del primer siglo después de Cristo, estos falsos maestros, particularmente los nicolaitas, que se habla en el versículo 6, por eso quiero que tú hagas lectura de los capítulos 2 y 3. En el capítulo 6, mira lo que dice. No lo leo de tan lejos. Dice, pero tienes esto a tu favor. Al igual que yo, odias lo que hacen los nicolaitas. Son descritos como aquellos que enseñaban con las obras de la carne. No afectan la pureza del alma y por lo tanto no tienen que ver lo que postulaban ellos con lo que con la salvación. Pero algunos habían pasado de esta tradición de que habían conocido a Cristo. Ellos pensaban que no había que hacer una transformación, no había que hacer una metanoia, no había que hacer un cambio de mente, un cambio de corazón. Que ellos, al momento de decir yo creo en Jesús, podían obrar y vivir de la manera como a ellos se les ocurría. Y esto ya Pablo había traído por primera vez el Evangelio a Éfeso. Recuerda que Pablo escribió una carta a los Efesios y también les explica muchas cosas. Y después de haber hecho una gira misionera, les escribe. Toda una nueva generación compone ahora la iglesia y su liderazgo. Ya había pasado un tiempo considerable desde esto, y toda una nueva generación que estaba liderando en la iglesia necesitaba escuchar una amonestación porque había permitido otras cosas. Si bien es cierto, había hecho algo muy bueno, que era rechazar las falsas doctrinas como las de los nicolaitas. Pero en este caso, ¿qué es lo que había pasado? Habían perdido su primer amor. En el versículo 4 se dice eso. Lo que la iglesia de Éfeso estaba experimentando de haber estado ocurriendo en muchas otras iglesias del primer siglo también. Porque habían perdido la experiencia del primer amor. Sí, porque ya las generaciones, en el momento que alguien encuentra y se comienza un movimiento espiritual y la gente empieza con pasión, con mucho amor, en su primer amor, empiezan a llegar los hijos, los nietos, los familiares, los amigos y todo, y de una u otra manera se empieza a convertir en algo más tradicional. Siempre ha sido una tentación de eso, porque la gente cuando se inquista en alguna mirada y se vuelven un poquito más conservadores, todo lo que viene a mostrar un poquito una mirada más liberal parece que trajera cierto rechazo, y ahí ambos grupos empiezan a perder el amor, pero el amor en Cristo. Entonces no hay duda de que en este sentido el primer amor se había perdido y que Jesús escoge a Éfeso para representar la situación cristiana de todos y a través de todas las iglesias cristianas, pero también en esta era apostólica. Luego Esmirna, que es la segunda iglesia, si tú miras del versículo 8 en adelante del capítulo 2, el mensaje de la iglesia de Esmirna difiere de la mayoría de las otras iglesias, que no está contenido un reproche, una reprensión, no hay una especie de amonestación o de condena. Jesús no tiene otra cosa más que palabras de motivación hacia la iglesia y de ánimo para que sigan viviendo, que ya habían sufrido una persecución. Hay gente que ha puesto el acento en que esto ocurrió entre los años 100 y el 313 después de Cristo, que ahí ubican a la iglesia de Esmirna. Pero la iglesia de Esmirna ya se está escribiendo
Juan que ella estaba viviendo persecución. Y Juan está escribiendo en el primer siglo. Que se haya querido ocupar para que en un periodo histórico la iglesia haya vivido persecución, pero la iglesia empezó la persecución antes de que se formara. La persecución comienza con los mismos discípulos de Jesús. Recuerda que cuando ellos predican, cuando el Espíritu Santo empieza a impactar en la iglesia en el día de Pentecostés, Pedro va a predicar al templo y ellos son azotados. Empieza la persecución de Pablo a las iglesias, va hasta Damasco, encuentra a Cristo y Pablo se convierte, pasan 3 años, Bernabé lo va a buscar y se transforma en el apóstol de los gentiles. Pedro, a través de una visión, comienza a predicar en los gentiles. Muchos por la persecución y por la muerte de Esteban empiezan a expandir el evangelio en Chipre, en Cirene, en un montón de lugares. Y empiezan a hablar primeramente a los judíos y luego a los gentiles y a los griegos. Y ahí ya había persecución. Entonces tú no me puedes decir que Éfeso es de la era en que muere Cristo y resucita hasta el año 100, porque a través de todo el tiempo las iglesias han perdido el primer amor. No me puedes decir que la iglesia de Esmirna es solamente para el año 100 hasta el año 313, porque en ese periodo hubo persecución. La persecución cristiana existe hasta nuestros días y existió en el periodo apostólico, existió en el periodo patrístico, existió en el periodo de la oscuridad de la Edad Media, existió en el periodo de la Reforma Protestante, existió en el periodo en que la Reforma Protestante se transformó en la iglesia más importante de Europa, empezó a perseguir a los católicos de vuelta. Entonces siempre ha habido persecución. No me puedes decir que la iglesia tiene esa mirada. Las palabras de ánimo, para ya no entrar en esa discusión, hacia la iglesia fueron dadas en su introducción de sí mismo como uno que había experimentado pruebas similares y había salido vencedor sobre ellas. En el fondo lo que dice el versículo 8. Escribe esto al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto es lo que dice el que es el primero y el último, el que murió y ha vuelto a vivir. Mira, Cristo mismo. Y si tú, a través de la metanoia, el verdadero arrepentimiento, tienes la mente de Cristo y el corazón de Cristo, tú también recibirás persecución. ¿Cómo va? Y vas a tener el espíritu de Esmirna. ¿Cómo vas a decir que solamente en la iglesia que estuvo en un periodo de tiempo entre el año 100 y el 313 después de Cristo, si la persecución es a diario? La persecución hoy día se vive en lugares donde la iglesia es perseguida y la iglesia es perseguida de todas formas. Es perseguida a través de los medios, es perseguida por lo que tú crees, es perseguida por lo que tú estás siendo bombardeado en internet. Por todo es perseguida la iglesia. Bueno, allá aquellos historicistas que creen que solamente está marcado en un periodo de tiempo. Porque si me estás diciendo que Cristo mismo es el ejemplo del que recibió la persecución y que es el primero y el último, el que murió y ha vuelto a vivir, y se nos dice que debemos ser fieles hasta la muerte y que se nos dará la corona de vida y el que venciere no tendrá parte en la segunda muerte. Y esto no es solamente para las personas que vivieron entre el año 100 y el año 313. Pero bueno, respetando un poco la idea de los historicistas que dicen que al principio del siglo después de Cristo, el emperador Trajano estableció lo que llegó a ser una póliza oficial romana a través de la persecución y la cristiandad que Constantino promulgó en el año 313, el edicto de tolerancia a los cristianos,
los oficiales romanos no llevarían a cabo más una cacería. Y un poco lo que te dije en el primer mensaje, los cristianos pasaron de ser perseguidos a transformarse en los perseguidores. Ya no había cacería de cristianos, pero toda la iglesia cristiana fue transformada en el 313. Y todo lo que se descubría, aquel que era cristiano y que eran ejecutados, ya nos pasaba a vivir esto. A través de ese periodo los cristianos vivían constantemente con la posibilidad de que descubrieran y los mataran. Y aun cuando Trajano, por ejemplo, había ordenado que los oficiales no deberían llevar a cabo la cacería cristiana, algunos emperadores posteriores, particularmente Diocleciano, Galerio, entre otros, llegaron a cabo agresivas matanzas, campañas, ya lo dijimos en el mensaje de la primera parte, personas que eran perseguidas en el circo romano, personas que eran quemadas, personas que eran torturadas por las bestias, por los gladiadores. En parte podría decir que hubo una persecución, pero se cae todo con la promesa, y en el sentido de decir que la iglesia de Esmirna marca solo una época, porque la iglesia de Esmirna está representada por Cristo mismo, que fue el primero y el último que murió y que ha vuelto a vivir. Y el Señor conoce el sufrimiento de todo cristiano, sufrimiento de la pobreza, y una iglesia que se considera pobre, pero en realidad es Cristo, es rica en Cristo. Y puede ser la realidad de tu iglesia hoy día, una iglesia que se puede considerar pobre, pero en Cristo es más que vencedora. Así que no cerremos las puertas a ese punto. Por otro lado está la iglesia de Pérgamo, que la mirada historicista dice que entre el 313, después de que Constantino promulgó el edicto de tolerancia a los cristianos, hasta el 538, el año 500, dicen otros también, Jesús comienza con un elogio hacia Pérgamo, y la gente dice que entre el 313 y el año 500 o el año 538 es el periodo de Pérgamo. Pero se cae nuevamente en lo que se les propone a Pérgamo como una recompensa. Pero vamos a mirar un poquito más. Jesús da un elogio porque dice que retiene el nombre de Cristo. Y esto no lo ha retenido toda la iglesia a través del tiempo. Y aunque en medio de la persecución no ha negado la fe, muchas personas en distintos periodos de tiempo, no podemos delimitarlo a un periodo de un poquito más de 200 años, como lo que dicen los historicistas, que dicen que es un periodo donde se establece la comprensión ortodoxa cristiana de la divinidad y humanidad de Jesús, como el historiador Teodoro o Teodoreto de la antigua iglesia dice acerca de los diferentes obispos que llegaron a los concilios. En un momento dijimos que eran más los obispos que las personas que no tenían un rango oficial. Por otro lado, en otros concilios eran menos los obispos que el laos, y se hace la diferencia entre el laos y el clero. No podemos definirlo en ese tema por los varios concilios eclesiásticos que hubieron, y que los concilios que se llevan a cabo en ese sentido, por lo que estaba pasando, porque la gente estaba entendiendo muy mal el evangelio. Por ejemplo, en ese periodo de tiempo algunos se cortaban los brazos, se sacaban los ojos, porque decían, más vale llegar sin una mano al cielo que quedarse con el cuerpo completo en el infierno. Más vale sacarse un ojo que me va a hacer tentar que entrar de manera perfecta al infierno. Y hubieron pensadores, los patriarcas, los patrísticos,
tuvieron esa postura. Y habían dos cosas que se señala acá, que eran personas que habían sufrido y que por mantenerse fieles a una profesión cristiana, pero Jesús reprendió a la iglesia de Pérgamo por tolerar la insidiosa herejía de los nicolaitas, ya que ya era mencionada. En este caso ya en Éfeso habían refrenado a los nicolaitas, no habían permitido, lo habían rechazado, ¿verdad?, los efesios, pero en este caso en Pérgamo sí aceptaron esta doctrina. Y por otro lado, la doctrina de Balaam, que empezaba a influir a la iglesia, que en el fondo lo que dijimos en número 22, que cuando Balaam no pudo maldecir al pueblo de Dios, ¿qué es lo que hizo? Ocupó a las mujeres para corromper a los judíos de esa época, a las mujeres amalecitas y de otros lugares, para que se mezclaran con el pueblo de Dios. Y eso fue para obtener un favor, y de esa manera en la antigüedad, de esa manera se venció al pueblo de Dios y se corrompió con la idolatría y la inmoralidad. El edicto de tolerancia de Constantino, que donde las personas ponen el acento en la parte histórica, que dio fin a la persecución cristiana que había enfrentado irónicamente el pueblo del Señor, trajo nuevos riesgos, porque toda la influencia del Estado se mezcla el Estado romano, en el fondo, con el cristianismo. Ya lo vimos de una manera más abordante, y se empieza a mezclar muchas cosas. El Estado empieza a imponer cómo se debía de vivir el cristianismo. Y esto es algo terrible, porque se empieza a corromper claramente lo que se estaba presentando. Y había terminado ese tiempo, irónicamente se trajeron cosas muy peligrosas, como mezclar cosas paganas y con este estado amistoso. Entre ellos se cambian los tiempos y la ley, se cambia el día del Señor, que era el día de reposo, por el día del Dios Sol, o el día del Señor, que no es lo que se presenta en el capítulo 1 de Apocalipsis, que estaba yo, dice, que estaba yo en el día del Señor, sino que era el día el día del Señor iba a traer toda obra a juicio. No está hablando ni de sábado ni de domingo, y eso está claro. Pero este edicto de tolerancia de Constantino hizo mezclar mucho paganismo, hizo poner en las iglesias y en los distintos lugares un sincretismo religioso, que muchas de las cosas que tenían instalado la gente de manera religiosa se fueran mezclando ahí. Por ejemplo, las joyas, las culturas que tenían, los símbolos que tenían, las estatuas pasaron, o las estatuas de los dioses, se les cambiaron los nombres para adorar a los discípulos. Las estatuas que estaban en algunos lugares ya no era la estatua de Zeus, ya no era la estatua de Marte, sino que era la estatua de Pedro, la estatua de Juan, la estatua de Santiago, etcétera, etcétera. Y así comenzó el paganismo, y luego a establecer santos, distintas apostasías, a pagar tributo, muchas cosas que ocurrieron. Y eso fue una gran caída en un periodo. Por eso es que muchos de los cristianos dicen que ese tiempo estaba marcado en el periodo de Pérgamo. Pero nosotros sabemos que, claro, había sacrificio a los ídolos, se habían cometido distintos tipos de pecados, aberraciones, pero se dice, por lo tanto, cambia. De lo contrario, vendré y pelearé contra ellos con la espada que sale de mi boca. O sea, no ha sido a través de toda la historia que el Señor ha tratado de por medio de la Escritura, de mostrar claramente lo que Él quiere señalar.
Y dice, recibirás una piedrecilla blanca, donde estará escrito tu nombre nuevo, que solo puede conocer el que la recibe. ¿No te predican eso en tu iglesia? Que tú recibirás una piedrecilla blanca con tu nombre nuevo. Pero, ¿y cómo si tú no viviste entre la... si tú no viviste entre el año 530, entre el año 313 y el año 538? ¿Cómo vas a recibir una piedrecilla blanca con un nombre nuevo? Y ese mismo pastor, historicista, que te predica que la iglesia de Pérgamo duró ese tiempo, después te predica en otro sermón que recibirás un nombre nuevo y una piedrecilla blanca con tu nombre. Perdóname. Aquí alguien está loco. Pero se nos profundiza en el tema de Segunda Tesalonicenses, el capítulo 2, verso 3. Como en el mismo Pablo había profetizado lo que iba a suceder antes de la segunda venida. Nosotros ya lo leímos, no voy a volver a ese punto. Para entrar en Teatira, y que supuestamente los historicistas dicen que se vivió en el 538 al 1565, periodo un poco más de, otros dicen en el año 500 al 510, que fue el periodo del oscurantismo religioso, principalmente el periodo de la Edad Media. Durante este periodo la iglesia cristiana fue responsable. Yo no creo que no hace mención la iglesia de Teatira solamente a ese periodo, porque hubieron grandes hombres a través de toda la historia han habido grandes hombres que han sido fieles a las enseñanzas de Cristo. Durante este periodo también. Entonces, por ejemplo, se hacen creaciones de muchas cosas a nivel social muy importante. Por ejemplo, la creación de hospitales, los sanatorios. Entre esos años, las personas que no tenían a lo mejor una doctrina sana y que se habían corrompido después de la tolerancia de los cristianos con Constantino, los cristianos verdaderos empiezan en su espíritu, a lo mejor con una doctrina equivocada, no te puedo negar eso, pero empiezan a mostrar con amor y empiezan a crearse los sanatorios, los que se transformarían en leprosarios, en hospitales el día de mañana, orfanatos, escuelas, se crean misiones para evangelizar, y entre personas fieles vemos el amor de Francisco de Asís, los valdenses, personas cristianas de distinto tipo, Juan Wycliffe, quien revelaron el amor de Dios y pusieron en alto la palabra. De hecho, Juan Wycliffe escribió la Biblia al inglés 100 años antes que lo hiciera Lutero. Entonces, y mucho tiempo antes ya habían hospitales, sanatorios, escuelas para los niños, orfanatos. Entonces, a pesar de que había una confusión religiosa y se había introducido un sincretismo religioso, se habían adoptado falsas doctrinas, se habían cambiado muchas cosas de los tiempos y la ley, había amor por las almas. Jesús estaba trabajando por medio del Espíritu Santo y reprendiendo el cristianismo en general, por permitir, como se dice, una doctrina de Jezabel. Ahora, Juan está escribiendo en el capítulo 2, la carta a la iglesia de Teatira, era algo que estaba pasando en el mismo tiempo. Dice, pero no tengo esto en tu contra, que permites esa mujer, Jezabel, haga lo que quiera. Ella dice ser profetisa, pero con sus enseñanzas se está alejando de mi lado a mi pueblo y le está haciendo cometer pecados sexuales y comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos.
Un poco se está comparando con lo que dice Primera de Reyes en el capítulo 16, el capítulo 33, el capítulo 21, que Jezabel fue una perseguidora del pueblo de Dios, introdujo un culto a Balaam, a, a Baal, tuvo una mirada en que a los cristianos, perdón, a los judíos de ese tiempo, el pueblo de Dios, se le estaba introduciendo una forma de fornicación y adulterio espiritual, una forma de infidelidad, al igual que la doctrina de Balaam, que permitió esa fornicación espiritual y física también que experimentaron los judíos, que ya que él no pudo maldecir, ocupó a las mujeres amalecitas para mostrar y corromper a las personas. La iglesia de Teatira, Jesús le dice, por medio del mensaje angelical, le dice que se está corrompiendo, como lo hizo Jezabel. Un tiempo en que se arrepienta, que quiere decir arrepentirse de la fornicación. Lo mismo que se dice en Apocalipsis 2:21. Todos los que se preocupaban por lo que era la fe en la iglesia occidental clamaban por un proceso de transformación, porque aquí se introdujeron muchas prácticas para aquellos que dicen que esto marca un periodo de tiempo. La gente esperaba una reforma que vino a través de los inicios del 1500, ¿verdad? Con Lutero. Pero tú ya sabes lo que pasó. Esa reforma de pasar de los cristianos verdaderos que estaban entendiendo la palabra del Señor y que solo el justo iba a vivir por la fe, se transforma de ser perseguidos a ser perseguidores. Hubo una gran tribulación en ese periodo. La gente pensaba que estaba en el periodo de la gran tribulación y de muerte, de los cuales Jesús advirtió también. Y que la gente dice que que la iglesia será raptada. Aquellos que en ese tiempo nadie creía en el rapto. A finales del 1800 se vino a instalar esa idea. La gran tribulación que ellos veían era que pensaban que por medio de la peste bubónica, que mató a más del 40% de toda la población en Europa, y la guerra de los 100 años, que fueron una revuelta de la pobreza agraria y urbana, y la guerra de los 30 años, que causó más de 10 millones de muertes y una población de 18 millones. Tan solo en Alemania, imagínate, cuando apareció la reforma. Está hablando del surgimiento de la reforma, esto, como lo creen los historicistas. Si lo miras en perspectiva, y si miras cómo el Señor... Tengo algo que decir en relación con Teatira, lo que han aprendido. No les exigiré nada más, solo pórtense como lo han hecho hasta mi venida. El que salga victorioso y siga haciendo hasta el final lo que yo pido, le daré de comer sobre todas las naciones, y él gobernará con un bastón de hierro, las partirá en pedazos como si fueran vasijas de barro. Esa autoridad es la misma que recibe de mi Padre, y también daré al vencedor la estrella de la mañana. Daré el Espíritu de Cristo mismo. ¿Tú crees que está haciendo mención a ese periodo de tiempo oscuro y lo que le está ofreciendo Cristo calza con ese periodo de Teatira? ¿No será un ofrecimiento que el Señor da a todos? También le daré al vencedor la estrella de la mañana, que es tener a Cristo mismo en nuestras vidas. ¿No puedes ser tú quien reciba a Cristo en su corazón?
No, es que yo no puedo recibir a Cristo porque solamente ese era algo para, para el tiempo en que, según los historicistas, era para la iglesia de Teatira en el año 500, 538, o el 1510 o 1565. Solamente estaba definido para ellos. Solo ellos tendrán la estrella de la mañana. Por favor. No se la creen ni ellos mismos. Para que el Señor te siga bendiciendo. Ojalá no te sientas ofendido si tienes esa mirada historicista. Eh, Ojalá que te haga sentido. Que el Señor te amplíe tu mente y puedas tener la mente de Cristo en tu corazón. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias y paz.